Ok, elaboración de la estrategia de participación ciudadana y gobernanza del Parque Nacional Tortuguero, es mucha sigla. Después, no creo que haga falta poner más siglas ahí, queda muy raro un título con dos siglas, dos abreviaturas. Del Parque Nacional Tortuguero, coma, podemos poner el distrito. Eh, ¿A qué Colorado, distrito? Ah, Colorado, así se llama, Colorado. Colorado, poco sí. Poco, sí. Ahí ya no todo el mundo va a saber dónde queda Colorado, pero ahí ya lo delimitamos. Ok, ahí está el nombre, está su, ajá, ahí ya viene su afiliación y esto. Ahora, realmente vas a elaborar una estrategia de participación, porque ya existe una, ¿no? No, sí, sí, la semana pasada, esta sí lo estuve Le hiciste pensando cabeza bien, sí, 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 sí la voy a elaborar y hasta creo que en este caso sí tengo la oportunidad de hacer un análisis de ok, comparación. perfecto. Entonces, hiciste el resumencillo, que eso era optativo, ¿no? Igual, leerlo rápidamente, el COVID-19 modificó la forma en que las personas se relacionan con los recursos naturales, la gestión del desarrollo local y áreas protegidas. Los resúmenes nunca llevan referencias, entonces este es de los pocos casos en el texto en que no necesitamos referencias porque usted está haciendo una síntesis, pero en ningún resumen se dejan espacios, todo va pegado. Ah, ok. O sea, no se separan las oraciones, es un solo texto. A no ser que el formato de la revista exija que se separe. A veces hay revistas que en el formato del resumen dice, tiene que venir una pequeña introducción de 3 líneas, tiene que venir el objetivo, tiene que venir, y uno lo tiene que separar. Pero si no es el caso, la mayoría de las revistas lo piden así, o todo pegado, digamos. Entonces, modificó para mejorar la conservación y aceptación, eh, y aceptación de las estrategias de manejo, debe generarse mayor confianza, transparencia y corresponsabilidad junto con las comunidades y diferentes actores del entorno del Parque Nacional Tortuguero. Que muy bien, ahí ya estás restringiéndose solo a ese parque, ¿no? Porque la vez pasada pretendías trabajar en un área mucho Pues, más amplia, que de eso sería más que una tesis de doctorado, ¿no? Y mm, entonces, y diferentes en el entorno del Parque Nacional Tortuguero. ¿Y eso qué es? Propuesta del PGM versión 2 junio. ¿Qué es eso? eso es la nueva propuesta del plan de manejo general del Parque Nacional Tortuguero, que está en la etapa de consulta pública, Ok, ¿verdad? como esto es un resumen, ahí no se ponen citas, ahí veo que usaste este Sotero probablemente, ¿no? Sí, Para poner correcto. esa cita. Entonces, en un resumen no se ponen citas, digamos, a no ser Sí. que la revista exija las citas, pero muy pocas revistas lo hacen. Entonces, después, por ahora en el resumen no es necesario poner ninguna referencia. Eh, Esta investigación, ves, entonces hiciste pequeños antecedentes ahí, una breve introducción y ahí vas ahora al objetivo. Esta investigación aborda el análisis sistemático de las EPGC, estrategias ¿qué era? Participación De ciudadana y gobernanza participación ciudadana y gobernanza de la región mesoamericana y su replicabilidad. en la estrategia del Ajá. Parque Nacional Tortuguero. En la estrategia del Parque Nacional Tortuguero para mejorar muchas, eh, eh, Mucho para. sí, para mejorar las estrategias de conservación. Igual esto era extra, ¿no? Lo resumen.
las estrategias de conservación de los diferentes elementos de la biodiversidad. Es que mucho Parque Nacional Tortuguero ahí. Y bueno, igual eso era algo adicional, pero bueno, ya nos diste una idea de lo que querés hacer, ¿no? Entonces se va a hacer un metaanálisis en esta investigación. Se realizará más bien, ahí sí puedes mencionar eso, pero lo del metaanálisis lo puedes mencionar también en la introducción y luego en la metodología. Un metaanálisis de las estrategias, pucha, se me olvida, participación Participación ciudadana y ciudadana y gobernanza. gobernanza de la región mesoamericana y su replicabilidad en el Parque Nacional Tortuguero. Algo así. Bueno, ahí está mucha repetición de Parque Nacional Tortuguero y que no sé qué, pero bueno, eso es un detalle. Eh, Después podemos elaborar un mejor resumen. No es indispensable que incluyan un resumen, pero sería bien visto, digamos, por los revisores en esta etapa de anteproyecto, porque eh, les estás haciendo un resumencito antes de que tengan que leerse todo, un resumencito de lo que trata el trabajo. Objetivo general. Elaborar la estrategia, más bien, tal vez no la estrategia, pero una estrategia quizás, es más humilde, digamos, porque la estrategia Sí, suena como que es la única. sí, sí. Elaborar una estrategia de participación ciudadana y gobernanza eh, para el parque, para el Parque Nacional Tortuguero. Después hay que ver si realmente usamos la abreviación o no. Si lo vas a repetir mucho el nombre, quizás sí valga Sí, la pena, sí. pero no en el título, porque en el título se ve rarísimo, dos abreviaciones. Ok. Elaborar una estrategia de participación ciudadana y gobernanza. eh, Podemos ponerle más carnita ahí, por ejemplo. Una estrategia de participación ciudadana y gobernanza eh, consistente con, vamos a ver. Para Puedo el... preguntar, Sí, ¿cómo? eh, Ujú. ¿para qué quieres la participación ciudadana en el Parque Nacional Tortuguero? Sí, aunque la gobernanza, hay otro tipo de gobernanza en el país para las áreas silvestres protegidas y esta básicamente es estatal. Esto no solo hace que usted deje a las demás sectores fuera, sino que más bien nos obliga a diseñar mecanismos de participación que los consideren en la toma de decisiones y los involucren en el desarrollo de las estrategias de conservación para que junto a la sociedad la implementen más eh, amablemente, más eficazmente y tengan menos conflictos. Ay, vea, perdón que perdón mi ignorancia. Vamos a ver, ¿un parque nacional no tiene ocupación? ¿O sí lo tiene? O sea, Es que la estrategia de Salvacagüita. participación, la estrategia de participación ciudadana y gobernanza es para la participación de los elementos focales de manejo o la diversidad. Y dentro de los elementos que hay está el turismo, que es uno, el otro es el voluntariado, el otro es la educación ambiental y también la restauración de ecosistemas, que eso Ok, son esa es como la participación ciudadana de esos actores. ajá, Ok, pero entonces ahí me está chocando el concepto de gobernanza, porque gobernanza implica con otros actores, instituciones y toma de decisiones y y poder después, y después los espacios de gobernanza definidos por la ley son varios, pero los de Parque Nacional son consejos locales. a los covirenas. Los oficiales, no, no. Ah, los codirenas también son otro espacio de participación ciudadana. ¿Y por qué no se enfoca solamente en un covireno? Mm, los codirenas no son lo más efectivo que tenemos, ¿Por qué? porque solo disponen del tiempo libre de ellos. O sea, no tienen dieta. No. Y no hay presupuesto, y cada día va con menos presupuesto el gobierno. Sí, sí, ok. ¿Y esa de la región de Mesoamérica qué significa? Que hay una metodología específica. ¿Cómo se llama? La distribución, bueno, en la zona de estudio, de México hasta el sur de Costa Rica, según la definición que vi. Porque Sí, existen, Mm, ok, me- bueno, me- voy a seguir leyendo.
porque digamos, me parece que es muy amplio como para mencionarlo. O sea, existe si usted a mí me dice que hay un manual y unos mecanismos de la región Mesoamérica que se diferencian a Sudamérica y todo, entonces yo entiendo, ¿verdad? Pero si no, X, o sea, es como tercer apellido, o sea, X. No es como algo que me ubique en lo que es realmente eso. Y es que, digamos, ay, yo tengo muchas discusiones en el tema de gobernanza, porque el gobernanza es tan amplio y requiere tantos actores. Pero bueno, si ya lo tienes tan claro y no sé cuál ley, pero ya lo voy a buscar, ¿qué ley te dice que son esos tres actores? en esto. Sí, lo que me acabas de decir, lo dijiste súper bien. O sea, dijiste, bueno, hay tres actores, los usuarios turísticos, los con voluntarios y todo eso. ¿Eso en qué ley está? En el de parques nacionales. No, eso es, hay varias leyes. Una es la ley 7575 y la otra la ley de la diversidad, porque eso te identifica los servicios y actividades no esenciales de un área silvestre protegida que pueden ser brindados por otros. Ok. Bueno, perdón, ahí, ignorancia mía. Ok, Pero gracias, está bueno el asunto. digamos, el tema de trabajar primero con el marco este mesoamericano. Era porque me decía Andrés que a nivel de Costa Rica se sabe muy poco sobre el tema, entonces la sugerencia fue que investigara lo que se ha hecho en otros países de la región, pero tampoco trabajar con toda Latinoamérica porque requeriría mucho más trabajo, pero al menos Mesoamérica, que sería esa región comprendida entre México y Panamá, ¿no? A eso se le llama Mesoamérica, y ver cuáles, analizar, eso sería como para un primer objetivo, analizar cuáles son las estrategias que se han usado en diferentes países de de la región, estrategias de gobernanza y participación que eventualmente, que fueron exitosas y que eventualmente tendrían algún futuro para ser adaptadas a nivel de Costa Rica. Entonces, por ahí anda la idea, porque si él se centraba solo en la información que existe para Costa Rica y para la región de Tortuguero, y ahí eso no haría, no habría suficiente carnita para justificar una tesis de maestría. Entonces, la idea es esa, o sea, él va a tener que hacer una revisión amplia de la información que existe, al menos para la región mesoamericana, eh, que si hubiera sido un trabajo que de más meses, pues hubiera podido abarcar incluso toda Latinoamérica, o al menos Latinoamérica sin considerar el Caribe, qué sé yo, pero debido a los limitantes de tiempo y esto, pues yo creo que enfocarse en Mesoamérica estaría más que suficiente por ahora. Bueno, y puedo hacer una sugerencia. Sí, Es que claro. obviamente yo lo veo como más social. Entonces, de las estrategias de participación ciudadana utilizadas en Mesoamérica, ¿cuál aplica para Parque Nacional Tortuguero? Eso es otro enfoque. O sea, yo ya estoy partiendo existen de las herramientas de participación ciudadana en la región mesoamericana, ¿cuál es aplicable al Parque Nacional Tortuguero? Esa sería la pregunta de investigación. O sea, al Sí, revés, ¿ves? O sea, yo lo estoy enfocando al revés. Ya sé cuál es mi marco y de sobre eso cuál se aplica. Entonces usted analiza las 10 que hay y dice solamente estás en Tortuguero. Eso cambiaría el objetivo general, digamos. No sería elaborar, sino sería establecer cuál de las herramientas en Mesoamérica aplica para el Parque Nacional Tortuguero. O él tendría que construirlas, ¿verdad? Porque Podría si las tiene que ponerle, construir, sí. ya para Otra, qué quiera Mesoamérica si la tiene que hacer. otra opción es, por ejemplo, elaborar una estrategia de participación ciudadana y gobernanza eh, que tome en cuenta, bla, 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 las particularidades del Parque Tortuguero, con base en esa revisión que él va a hacer, con base en la información que exista para otras, eh, para otros países de la región mesoamericana, una cuestión así. Eh, Pero eso ya no es hablar de la metodología. en parte sí, en parte sí, O o sea, sea, es hay como que un ver apellido que cómo, no necesito. ¿cómo?
O sea, obviamente en mis antecedentes y en mi marco teórico, yo desarrollo todo eso, pero ¿para Eh, qué lo voy a decir en el objetivo? O sea, uno, yo estoy entendiendo que no, ya, o sea, ya le está claro que en Costa Rica no hay. En los antecedentes va a decir en Costa Rica no hay, por eso se va a utilizar la bibliografía o los mecanismos que existen en Mesoamérica. En todo el mundo hay, pero yo quiero Mesoamérica porque se parece más al modelo de conservación que tiene Costa Rica, porque también va por ahí. Yo no sé si los modelos de conservación de todo Mesoamérica, de México a Panamá, dijiste, ¿no? ajá. ¿Ok? Se parecen a nuestro modelo de conservación, que eso es lo que yo veo con mi trabajo de tesis. Entonces yo Es digo, que zona eso marítima, precisamente es lo que tiene que investigar Andrés. exacto. Pero Yo entonces, sé que, yo sé que es a lo que dice la definición son partes culturales similares, pero lo que yo tengo claro es que es uno de los 5 grandes bosques. Mesoamérica es uno de los 5 grandes bosques que une toda la Unión Mesoamericana. Entonces se ocupa conservar ese gran bosque. Bueno, hay corredores en toda la región, ¿no? Corredores biológicos que atraviesan, van desde México y van más allá de Panamá todavía. Y entonces sí se parece mucho, digamos, tenemos muchas cosas similares a otros países de Mesoamérica. Entonces, la elección de Mesoamérica en ese sentido no es aleatoria. sí, Eh, súper, eso lo hacen en el marco teórico, eso me parece que está bien. Lo que pasa es que yo lo veo como objetivo, yo diría, ok, identificó cuál es la mejor estrategia utilizada en Mesoamérica que se aplique en el Parque Nacional Tortuguero y ya. O sea, eso me dice a mí exactamente lo que voy a hacer. ok, pero ahí ya sería más un objetivo específico, digamos. Necesitamos elaborar uno general que englobe varios objetivos específicos. Y bueno, él lo estaba proponiendo, por ahora sí. Vaya Sí. tomando nota, Andrés, porfa, Sí, de las recomendaciones de sus compañeros y de lo que hablemos aquí. Igual eso va a quedar grabado. Y qué bueno que hay gente de antropología y de turismo y otras áreas, porque así tenemos varias cabezas piensan mejor que una, ¿no? Eh, entonces, de hecho, la idea de esta reunión era eso, ¿no? Hacer una discusión, no estamos imponiendo nada, sino estamos haciendo una lluvia de ideas y ver cómo enriqueciendo con hacemos pares. exactamente. Objetivos específicos. Hay que ver, toma en consideración esas cuestiones que te dijo Rosario sobre el Ujú. objetivo general. Me parece acertado, muy acertados los comentarios de Rosario, solo que eh, en el caso del objetivo general, como la palabra lo dice, debe englobar varios específicos. El objetivo o la forma en que lo reorganizó Rosario, está más para un objetivo específico, muy puntual y que podría ser válido, sí, pero el objetivo general todavía hay que hacerle un poquillo más de cabeza. Eh, este, si le pusiéramos elaborar, así como está, yo no lo veo tan mal. Pero sí, tiene que quedar claro que eso es con base en ese metaanálisis que vas a hacer sobre la... Otra vez tengo otra pregunta, Sí, porque es un metaanálisis. un metaanálisis se diferencia de una revisión bibliográfica común en el sentido de que utilizas información que existe en información previa publicada por otros autores y y le das un nuevo enfoque a esa información. Incluso puedes utilizar datos que vienen en publicaciones previas y los reanaliza para para lograr tus objetivos. No es solo lo que se ha hecho, sino que usted utiliza esos datos que ya han sido publicados. Incluso puedes usar bases de datos del gobierno, bases de datos publicadas por otros autores para analizarlos, reanalizarlos, digamos, y hacerlos consistentes o lograr, digamos, uno o más de tus objetivos. Entonces, a ese tipo de estrategia o de metodología se le llama un metaanálisis. Estás utilizando información previamente
eh, publicada para generar nueva información con base en todos esos datos. Necesitas saber todo lo que se ha hecho para poder contestar tus preguntas de estudio e incluso colectar datos numéricos y de otro tipo extraídos de esos datos previamente publicados para hacer análisis originales que tengan que ver directamente con tu tesis. Entonces, Ok, a y eso si le yo pongo llamamos un metaanálisis. objetivo, y si yo Ah, digo realizar un metaanálisis de las estrategias de participación ciudadana en Mesoamérica aplicables al Parque Nacional Tortuguero, ese es un, otra idea, ese es un objetivo general. estaría más objetivo general, sí, sí, puede anotarlo ahí, Andrés. De hecho, inicialmente Andrés le había puesto hasta metaanálisis, así, comenzaba con metaanálisis el título, Es que pero está muy claro en este, lo que va a hacer. Va a ser un metaanálisis de las estrategias de participación ciudadana de Mesoamérica aplicables. Ajá. realizar un metaanálisis, exacto. Y tiene que indicar que quiere ver en ese objetivo general, no solo que se va a realizar el metaanálisis, sino que el foco Que es lo va a ver aplicar. cuáles de esas estrategias son aplicables al Ah, Parque Nacional Tortuguero. y ya la última, Andresito, para que siga siendo mi amigo. Quítele Dígame. gobernanza. O sea, vea, gobernanza me parece que es un concepto demasiado abstracto que no se aplica salvo que vos me digas que así está en la norma. Yo creo que gobernanza, porque yo trabajo gobernanza. Gobernanza son muchísimos actores a muchos niveles y en diferentes tomas de decisión. Entonces, yo lo dejaría participación ciudadana. Claro, Sí, yo no le iba a tengo dejar el... hasta ahí, pero yo dije, es que en el plan que tenemos, en este plan en el plan general de manejo que tenemos para el próximo año, uno de los indicadores es generar dos espacios de gobernanza Uf, oficiales para el 2028. loquísimo. ¿Y cuáles son los indicadores? Medir la Dos espacios de gobernanza participación. O es que medir sea, la aquí gobernanza. yo tengo dos espacios bien definidos. Uno que, bueno, tengo tres, tengo dos, uno operando que es informal, otro que es el formal, que es el Consejo Local para el Parque Nacional Tortuguero, que ese no está actualizado, que se perdió con la pandemia, y el otro que nunca ha existido, pero que es el más antiguo, que es el Sistema de Observación Turística sobre las Tortugas Marinas Ujú. del Parque Nacional Tortuguero. Sí, pero eso es, a ver, es que, digamos, yo te lo sugiero así como a nivel teórico. Yo casi quería una tesis doctoral de la gobernanza en las zonas protegidas de este país. ¿Cómo define usted la gobernanza en todas las zonas protegidas del país? Porque del que más o menos sé que se parece es el de Cagüita porque es un comanejo, ¿verdad? Pero yo le quitaría gobernanza. Entonces ahí está la diferencia, porque la gobernanza sí es eso que quiero tratar. No quiero tratar la gobernabilidad, porque la gobernabilidad son los instrumentos que tenemos generado nosotros para aplicar las leyes. La gobernanza es lo que quiere aplicar la gente y que le puede servir a la gente para Vea, llevar a solucionar para los problemas. solucionar ese detalle, tanto para Rosario como para Andrés, se puede hacer de una forma simple. Sencillamente en la metodología defines a qué te referís con gobernanza y que ese término se va a seguir utilizando y que se refiere a tal y tal cosa. Y si hay una cita o algo de algún fulano que lo utilice, pues ponerlo. Entonces, porque si no quedaría muy medio ambiguo, ¿no? ¿A qué se Sí, refiere con gobernanza? Porque tiene muchísimos sinónimos, o gobernabilidad, y también puedes hacer un glosario, este, para protegerte de ataques como esos que estaba mencionando la compañera Rosario, que podrían hacerte los revisores, digamos, que ese término está en desuso, que es muy ambiguo, que no dice nada, que es igual que gestión o manejo, qué sé yo. Entonces, hay varios términos ahí que, ok.
Yo les acabo de pasar una, los digo porque nosotros trabajamos eso. Entonces, yo siento que gobernanza de por sí es una tesis doctoral. O sea, es una tesis doctoral cuando uno quiere hacer un análisis y más en un tema de conservación. Pero bueno, ahí les paso, ahorita te voy a pasar otro. Y ahí vienen referencias de autores. En realidad, alguien me decía ayer que gobernanza era como la evolución del término de gobernabilidad. Primero empezamos a hablar de gobernabilidad, evoluciona y vienen temas ahí y después va hacia gobernanza. Pero bueno, por eso creo que mi sugerencia es que no lo metas, pero si hay algo que te dice que sí, pues ahí va. Ahorita te paso otro. Ok, Gracias. entonces revisa eso, Andrés, a ver cómo está ese asunto y si es indispensable que uses ese término, pues se usa, ¿no? Pero tiene que haber una justificación. Eh, y si lo puedes reemplazar por algo más, menos polémico o algo más claro, pues lo utilizas. Eh, si fuera, digamos, si pudieras obtener los mismos resultados o decir lo mismo solo con la palabra participación ciudadana, sin la palabra gobernanza, pues perfecto. Y si es realmente indispensable, pues de ahí hay que dejarlo, pero en la metodología debes explicar a qué te referís con ese término y este, para que le quede claro al lector y que después no te crucifiquen. Eh, entonces, habíamos hablado la última vez de si era pertinente o no hablar de eso, de una comparación antes y después de la pandemia. Ujú. Inicialmente me habías dicho que no había datos para hacer eso. Para hacer el metaanálisis no, pero para hacer algo más pequeño sí, porque se tiene, bueno, porque se tiene una estrategia que se hizo en el 2012, se dejó como, hay un hito en el 2018 y en el 2021 es donde se hace la otra estrategia que está vigente, pero que va a dejar de estar vigente porque está relacionada con el antiguo Plan General de Manejo que se va a cambiar el año que viene. Este año se actualiza. Ok, ahora vea, usted dice investigar esas estrategias que se han realizado en... Ahora, ¿a qué se refiere con investigar? ¿Qué va a investigar? O sea, investigar es, bueno, se hicieron tres estrategias y listo. ¿Y qué? O sea, ¿qué está investigando ahí? Como que falta más Ah, carnita, sí, ¿no? ¿Qué sí, es lo que vas a investigar? analizar, ahí sí sería investigar es- no sé si es la efectividad, Porque también habíamos hablado de eso, de que no había datos suficientes como para ver efectividad, porque se abandonaron, digamos, esas estrategias. sí, pero era para el otro sitio. Ah, El bueno, otro para sitio sí no tortugueros tiene sí tanta hay. literatura. En este, solo para este, porque usted me decía, bueno, si yo pongo dos y no soy capaz de hacerlo para los dos, a mí me lo van a Pero entonces exigir. para tortugueros sí hay más información. Para tortugueros, solo tortugueros, sí hay más información. Estoy viendo que hay una carpeta que tiene información en ese periodo, 2012-2024. Entonces ahí quedaría claro que para ese objetivo, esa información va a ser recompilada a través de un metaanálisis y usted va a describir las principales estrategias. Es más, sería bueno poner ahí las principales, porque son muchas estrategias, ¿no? Principales estrategias de gobernanza en la región mesoamericana con base en un metaanálisis sistemático. Eh, se puede ignorar la palabra metaanálisis ahí y poner y luego se especifica en la metodología, pero yo creo que eh, quedaría más claro si se pone de una vez, si se menciona de una vez. Ya luego en la metodología se especifica cómo se va a realizar ese metaanálisis.
Eso es para dejar claro que él no va a hacer campo en los países de Mesoamérica, no va a ir a hacer entrevistas allá, sino que todo es con base en ese análisis exhaustivo que incluye también la colecta de datos no publicados o publicados de trabajos previos. Entonces, por eso es bueno que quede claro, porque si pone de escribir o analizar y no va a quedar muy claro, digamos, si él va a visitar países de Mesoamérica para investigar eso, cuando ya pone la palabra metaanálisis, queda claro que es con base en en esa estrategia metodológica. Eh, entonces, si se puede analizar la eficiencia, de ahí, pues sería muy bueno. Me decís que si hay información suficiente para Tortuguero, pero eh, entonces hay que delimitarlo, o sea, cuál es el periodo, o incluso analizar la eficiencia de las estrategias estas antes y después de la pandemia en el Parque Nacional Tortuguero, si fuera el caso. Pero si usted pone antes, igual tiene que delimitar el periodo, ¿no? Y si pone Ujú. después también, porque antes de, es desde que existe el Parque Nacional Tortuguero. Desde 1970, no, no, no creo. Entonces, piénselo. Yo creo que ese periodo que pones ahí, algún sentido tiene. En la metodología tienes que explicar en más detalle por qué ese periodo. Y si vas a hacer la comparación antes y después de la pandemia, en la metodología explicas cuál es el periodo prepandémico que vas a utilizar, de 2012 a 2020, qué sé yo, y pospandémico, de 2021, que salimos de la pandemia, a 2024, algo así. Ahora, si haces todo eso, lo redactas de esa forma y al final resulta que no tenés datos suficientes antes y después de la pandemia, de ahí pues sería perder el tiempo, ¿no? No vas a poder analizar eficiencia y tenés que tener claro qué es eficiencia, cómo vas a definir eficiencia, ¿no? Entonces, hágale cabeza a ver cómo vas a cuantificar la eficiencia. ¿A través de Ok, qué instrumentos? Porque recuerde que cada objetivo está asociado a su metodología. En este caso, habría que ver cómo medir eficiencia. Y el último objetivo, habíamos hablado, vamos a ver, diseñar nuevas estrategias con base en los resultados, ok, y sería básicamente, sí, con base en los resultados del metaanálisis y de este análisis de la eficiencia. Usted tiene que hacer eso para poder llevar a cabo el tercer objetivo. Pues creo que por ahí andaría la cosa. Tome en cuenta todo lo que hemos hablado aquí. Yo apenas pueda voy a cortar esta presentación de hoy y les envío algo así más sintético porque estos son horas, ¿no? De conversación y va a quedar muy pesado. Entonces yo voy a hacer unos extractos y se los subo para que los tengan. Y yo creo que ahí ya vamos delineando, puntualizando un poco mejor cuál es su objetivo general y los específicos y cuáles pueden ser las metodologías. En realidad la parte metodológica fuerte viene en el primero y el segundo objetivo. En el tercer objetivo usted va a utilizar esa información que logró recabar para hacer esa propuesta o elaborar eh, la estrategia de participación ciudadana, que tome en cuenta, ¿qué dice el resultado? Que que contribuya al empoderamiento de las comunidades y la conservación a mediano y largo plazo en el área, bueno, no es en el área de conservación tortuguero, ¿no? Porque estás trabajando solo en el Parque Nacional Tortuguero. sí, correcto. Entonces, voy a bajar un poco la nube, dijo. Ahora, si es exitoso en el Parque Nacional Tortuguero, quizás sea exitoso en otras áreas del área de conservación, ¿no? Usted va a ser un Ajá, piloto sí, en correcto. tan corto tiempo,
Rosario y ustedes solo pueden hacer un piloto que si es eficiente se puede replicar en otras áreas del país. Ahora, hacer un piloto no significa desmeritar el trabajo, sino que es una primera iniciativa, un primer esfuerzo que si tiene éxito podría replicarse en otras regiones del país, ¿no? Análisis sobre- Algo así, Andrés. Sí, Y usted lo puede modificar ahí para que sea más consistente y a partir de ahí ya provee toda la información que sea necesaria, incluyendo citas, dar detalles de la fecha, de los lugares, los buscadores que vas a usar, etcétera. Las palabras clave incluso que se utilizarán para realizar ese metaanálisis, los criterios de selección o de criterios de exclusión. exclusión, Sí, eh, etcétera. Entonces recuerden que en la metodología hay que ponerla tan detallada como sea posible para que cualquier persona pueda replicar su trabajo. Si usted es ambiguo y solo me dice, se hizo una búsqueda ahí en Scholar Google y de tal fecha y listo, de ahí eso no es replicable. Tiene que dar más información, qué países se incluyeron, qué servidores usó, si incluyó tesis, si incluyó artículos, si incluyó capítulos de libros, si incluyó datos crudos, todo ese tipo de detalles. Yo te puedo después enviar varios artículos que han hecho metaanálisis, no sobre este tema en específico, pero sobre otros temas y de cómo ellos redactan la metodología. Solo ponen el título, el nombre de ustedes, como que fuera un articulillo, digamos, un artículo corto. El resumen es optativo y después viene la introducción, que son 2 páginas, que eso es lo que más demora porque ustedes tienen que investigar lo que se ha hecho, digamos, a nivel de otras regiones del mundo, aquí en Latinoamérica o más afuera, y irlo aterrizando hasta llegar a Costa Rica y hasta llegar a la, a la realidad que ustedes quieren cambiar o al problema que quieren trabajar en tal y tal región. Entonces, eso puede llevarse tiempo porque tienen que leer, ¿no? Tienen que leer varios trabajos eh, para poder después comenzar a redactar. Y sí, les recomiendo que utilicen un gestor de referencias para que no se les haga un zambrote ahí y se simplifique su vida. Y obviamente, si hacen una introducción y si van a usar Zotero, van a tener la lista de referencias, ¿no? Entonces, ese trabajo tendría el título, eh, una introducción preliminar de unas 2 páginas. Si utilizan el gerenciador, automáticamente les va a adicionar las referencias, las citas, en el formato de Journal of Ecotourist, o bueno, una de las 2 revistas que les mencioné, o puede ser alguna otra que ustedes elijan, pero tienen que indicar cuál es el formato que están utilizando. Ya no sé qué dice yo eso. Aquí está. Yo les sugerí esas 2 revistas, ¿no? ¿Lo están viendo? Sí. sí, Journal of Environmental Management o Journal of Ecotourism. Y porfa, síganlo al pie de la letra. Hay que ¿Y tener por qué no mucho. llegamos al acuerdo de usar el de ecoturismo? ¿Cuál es Sí, mejor? ¿Cuál es podemos, más? podemos llegarlo. Yo es que no me gusta así como eh, ser rígido en ese tipo de cosas, pero si lo más fácil para todos y para mí también sería un solo formato. Journal of Ecotourism, para mí está bien, o si quieren el otro, el otro. O sea, va a variar poca cosa entre ambos formatos, pero hay que elegir uno. Sí, Eh, porque somos ecoturismo. Debería ser ese. Bueno, sí, yo eh, ya lo busqué y ya lo bajé, digamos, ahí sí, busqué la... podríamos llegar a ese consenso si todos concuerdan. Utilizamos el formato de referencias y de citaciones de Journal of Ecotourism y para eso solamente tienen que bajar ahí
en el gerenciador ese formato, Journal o EcoTour, y lo bajan y él le va a hacer los ajustes necesarios para que todas las citas y la referencia completa quede en el formato que pide la revista, solo que al final tienen que revisar que no haya errores, porque siempre el gerenciador comete algunos errorcillos ahí que hay que corregir a mano.